Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y como ustedes saben, en este programa amamos hablar de libros, amamos leer, pero también amamos hablar de libros. Nos gustan los libros que hablan de libros, también a propósito de que estuvo la Sole Bianchi acá el martes, el lunes, y con un libro que habla de libros, puntos de lectura. Y ahora vamos a hablar de editoriales chilenas, editoriales independientes, y para eso estamos con la fabulosa presidenta de Editores de Chile, Tamara Reyes. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Antonella, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, de nuevo porque, si ustedes no saben, la Tamara viene una vez al mes. Así es. Representando a Editores de Chile, que tiene ¿cuántos socios? Porque pregunto todas las veces porque siempre somos como más de 150, un poquito menos de 200. Claro, ¿viste? Por eso hay un número como claro, por eso no quise lanzarme con un número. Y en este caso vamos a revisar 5 novedades de 5 editoriales súper distintas en términos de enfoque. Yo pude revisar los libros también, muchas gracias porque me los hicieron llegar. Ojo que estos mismos libros los vamos a regalar, no se van para mi biblioteca, los vamos a regalar para que ustedes también puedan tener acceso a esta gran diversidad y presencia muy interesante de libros para todas edades y gustos. Así es, y yo creo que una de las cosas más entretenidas de la muestra que trajimos hoy es justamente eso, el tema como de la bibliodiversidad. Porque en este caso, por ejemplo, hay libros para todos los gustos, para todas las edades, para todos los tipos de público, así que vamos, revisemos qué tenemos. Ya, ¿por dónde partimos? Bueno, yo creo que podríamos partir por el de cálculos inexactos. Acá está, muéstralo ahí a tu cámara, esta es tu cámara. ¿En mi cámara? ¿Tú? Bueno, Cálculos Inexactos es un libro de cuentos, ¿ya? Es un libro de cuentos que, si bien nosotros sabemos, el formato cuento nos permite siempre como dialogar sobre el mundo contemporáneo en este formato preciso, pequeño, que es el cuento. Sin embargo, estos cuentos no solamente nos reflejan un poco la realidad actual, sino que hablan justamente de eso, de esa realidad actual que no queremos ver. Como esta canción de La chica plástica. Sí. ¿Cómo se llama ese autor? Que habla un poco de eso, como de jugamos a vestirnos. Gracias. Porque sí, Rubén Blades. Esa canción. Qué grande Rubén Blades. Qué buena canción. Bueno, esa canción es un poco como el eco de este libro, en el sentido de que habla de esto de que nos gusta como aparentar. Jugamos a fingir, jugamos a ponernos caretas, jugamos a disfrazarnos de una sociedad de consumo, cuando en el fondo todo lo que pasa por dentro queda debajo del vestuario, debajo de este fingir. Entonces, en este país que en el fondo tenemos siempre como altos índices como de, no sé, de cirugías plásticas, de consumo, de mall, de un montón de cosas de esas, como que uno dice, ¿qué está pasando de fondo? ¿Cierto? Con la identidad chilena. Y un poco Ediciones del Gato hace ese juego en general, ¿eh? No solamente con este libro, que no es el primer libro de René Araya que publica en la editorial. No, de hecho, yo lo entrevisté por el anterior, que era una novela que se llama Pastor. ¿Y qué tal era? Bueno, sí. O sea, este libro también a mí me parece súper interesante porque son cuentos que se sostienen en eso que tú señalas, ¿no? Como una crítica a la sociedad de consumo y a la manera, al ultraproductivismo y a cómo nos relacionamos hoy día. Pero a mí lo que me gusta de lo que hace René Araya con estos cuentos es que le da así como este espacio, bueno, de lo fantástico. Lo fantástico desde la definición de que lo fantástico es lo que aparece en el mundo real que conocemos, pero con una vuelta de tuerca. Claro, un poco como ese realismo mágico que está en latinoamericano, digamos. Claro, pero aquí, claro, el realismo mágico igual tiene como una cosa más, ¿cómo diría? Ensoñadora, ¿cachai? Como más luminosa, diríamos, sí. ¿No? En este caso, a ver, para darte un ejemplo, el primer cuento se trata de una pareja que ya lleva un tiempo juntos, que se conocieron en un supermercado y que después ya de pareja se fueron a vivir al frente del supermercado. Y cuando están aburridos e inspirados y como que quieren avivar la ceniza, van al supermercado y se visten como la primera vez y juegan a que se conocen de nuevo, ¿cachai? ¿Quién eres tú? Y todo ese tipo de cosas. Como el martes de pololeo, ¿estamos hablando? Yo me imagino que un poco más divertido. Y lo que pasa, por ejemplo, y como para que se hagan una idea del tono de los cuentos, es que un día él está como muy aburrido, muy en crisis, como muy desconectado de ella, y va al supermercado en la noche un día, y hay mucha gente en el supermercado, y se la empieza a encontrar versiones de ella en el pasillo. Wow. Y empieza a observar, entonces, para que veáis que tiene este pequeño giro que uno no realista, diríamos, que suceden en contextos cotidianos y familiares, pero que esta salida de la realidad o esta vuelta de tuerca le permite a los personajes y a uno como lectora mirar desde otros lados, ¿no?
Yo creo que ese es un poco el eco que tiene en general la editorial de Libros del Gato, porque yo he leído un poco de la poesía que publican y también tiene ese mismo juego, como de hasta dónde la sensibilidad de la vida cotidiana me toca y tergiversa mi percepción de lo real. Entonces, creo que un poco la editorial juega ese juego, como de ponernos en este lugar un poco incómodo de mirar hasta dónde la realidad nos afecta y hasta dónde podemos como... dónde termina el límite, digamos, ¿cachai? Como entre lo onírico y lo real. Entonces sí, creo que este libro es un poco el eco de lo que hace en general la editorial y me parece una lectura súper entretenida como para... Sí, está buena. Sí. Celebramos además a Lili Flores, que hablemos de gente porfiada en la edición, en la escritura, y escritora también es la persona que está detrás de Ediciones del Gato. Sí, encantadora ella. Además la Lili saca todos los meses una revista de literatura que ella misma gestiona, que se llama Revista Te Leo, para si la quieren buscar, ya 36 números. O sea, súper, yo creo que ella tiene una porfía y un apasionamiento por los libros que se nota también en su trabajo como editora y como difusora. Ediciones del Gato también tiene una cosa muy bonita que nos está mostrando constantemente a autores que están como en esa mirada de la realidad un poquito torcida, diríamos. No desde la perversión, sino como de la reflexión. Sí. Así que ahí nuestra primera recomendación, Cálculos Inexactos, de René Araya, de Ediciones del Gato. Sigamos. Bueno, ya pasamos por cuento. ¿Te parece si pasamos ahora a poesía? Dale, vamos con entonces Cuneta, que está cumpliendo 15 años. Así es, y esta es una celebración, digamos, de cumpleaños, porque esta es la reedición de un libro que se publicó en el año 89, ¿ya? Y es la primera vez que este autor, que es José Ángel Cuevas, esta es una antología de la obra poética de este autor. Y este es un autor que fue muy importante durante la época de, bueno, transición, digamos, dictadura. 80s, 90s. Claro, en Chile, justamente porque él ponía en relevancia este discurso del Chile que queremos y del Chile que conseguimos. Que recibimos, diríamos. Claro. A mí me hizo un poco de eco en el sentido de esta como nostalgia, bueno, perdón, pero yo me siento un poco viuda del estallido social, porque teníamos tantas ideas, tantas ganas de cambiar las cosas porque creíamos que era posible. Y sí, yo creo que había un tema como en la ejecución ahí, ¿ya? Entonces, siento que un poco el Abismo Muchedumbre tiene esta como carga nostálgica de este Chile, este remember de lo que uno quería para Chile y lo que Chile fue, ¿ya? Él desde el punto de vista del año 89, pero nosotros desde el punto de vista del año 2026, digamos, que cuál es el Chile que nosotros queríamos, cuál es el Chile que es, ¿ya? Entonces, creo que es una manera de hacer eco de estos... movimientos históricos que tienden a reiterarse, tienden a repetirse y que a lo mejor nos permite pensar de, bueno, ¿hacia dónde vamos a llevar el Chile que tenemos hoy? Está inquietante esa pregunta. Y quizás una de las cosas que puede pasar con Adiós Muchedumbres es sentir que uno no está sola en esa viudez, ¿no? Claro. Y que hubo gente que de manera súper lúcida la estaba viendo en el proceso de transición. Justamente. O sea, es como que la alegría ya viene ya ahí... ¿Dónde se quedó? ¿Cachai? Y sin duda José Ángel Cuevas es parte de la generación, ¿cierto?, que resistió a la dictadura y que poetizó al respecto. Tal cual. Esa esperanza, ¿cierto?, esa lucha, esa resistencia para luego pasar a la transición y quedarse con esta idea de no tanto. Igual su uso del lenguaje es súper interesante, me pareció súper original en términos de, quizás me recuerda un poquito a Redolés, ¿cierto? Ese uso del lenguaje muy desde lo cotidiano. Y esto es parte, además, este libro es parte de la colección de celebración de los 15 años de Cuneta. De Cuneta, sí, Cuneta, que generalmente publica libros que nos hacen un poco reflexionar sobre nuestro contexto histórico y cultural. Creo que es un libro muy relevante justamente por ese tema, como de permitirnos detenernos un momento y decir, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Y cómo ha evolucionado Chile? ¿Cómo ha ido transicionando? ¿Y hacia dónde va? Sí. Hay que decir que de esta misma colección, por ejemplo, está El Sermón de la Montaña, de Raúl Zurita, y Huellas de Siglo, de la gran Carmen Berenguer. Sí, muy bueno. Así que, y además estuvo acá Sebastián Vila hablando de actuar con Andrés Pérez, también Felipe González, yo me acuerdo que lo entrevisté por el Nazi Estación Central. Es muy interesante, bueno, tuvieron el gran hit de Carmen, de la Romina Pistola, ¿cierto? Que se transformó en un tremendo éxito por contar esta vida, que la bajada de Carmen o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa.
Tal cual. Así. Yo no he entrevistado a Romina Pistolas, pero es un libro que sin duda causó mucha atención. En su momento acaba de sacar otro libro, ella ya por una editorial más grande, pero celebramos la independencia de Cuneta y por supuesto sus 15 años de trabajo. No es fácil. No es menor ser una editorial independiente que cumple 15 años. Bueno, tú lo sabes bien, ¿cierto? Por eso también está ir y venir de los números de ediciones editoriales de Chile tiene que ver con que la mayoría de estas editoriales son sostenidas por una o dos personas. Justamente. Y un poco es la realidad literaria de nuestro país. O sea, la gente en general ve las grandes editoriales, pero somos las editoriales pequeñas las que llevamos el pulso de la literatura nacional, las que le damos voz, digamos, a todos estos autores chilenos que reflexionan sobre nuestra cotidianidad. Sí, y que luego de descubrir talentos, de nuevo, porque También. ahora Romina Pistolas está escribiendo por una editorial más grande, pero sin el trabajo de Cuneta no lo hubiéramos descubierto. Por algo se parte. Exactamente, ya. Entonces, 15 años de Cuneta y entre sus novedades está este libro de poesía, que es una antología de José Ángel Cuevas, Adiós, muchedumbres. Y dejamos la poesía y nos vamos a... Nos vamos al terror. Ahora, yo creo que aquí yo sufro porque esta fue lejos mi libro favorito, pero también porque ¿quién es? Y sí, bueno. Sí, bueno, este libro, bueno, además miren el formato. Yo lo es una belleza. Exquisito, ¿cierto? Te cabe en la cartera, te cabe en la mochila, te cabe en todos lados. Y como para llevarlo y tener un escape del mundo que te rodea ese rato y leer, creo que es una obra preciosa. También aprovecho de destacar que las ilustraciones son de un gran ilustradora, que es Topo Panda, que a mí me gusta mucho porque ella tiene una editorial que se llama Desastre Natural, pero lo publicaron con Viuda Negra. Uh-huh. Y este es un libro que pone en valor el trabajo de una tremenda escritora victoriana, que es Edith Nesbit, y además, bueno, es un trabajo de traducción. Sí, a mí me gusta Edith Nesbit mucho. Yo la conocía porque si ustedes van a buscar antologías de terror victoriano, se van a encontrar con Edith Nesbit. Sí. Ella escribió a finales del siglo XIX, principios del XX, estos cuentos, que son 3 cuentos. La mayoría de ellos fueron publicados en la década del 10. Y a mí me encanta, además porque hay una lucidez respecto a la manera en que ella ve el mundo y que juega con lo fantástico. Aquí derechamente estamos hablando de fantasmas y otro tipo de terror clásico. Sí, a mí me gusta mucho ese género. O sea, es probablemente cuando pienso en terror es el terror que a mí más me interesa porque es un terror que se instala mucho desde las atmósferas. Entonces, hay personajes, hay también una manera de ver el mundo. En el primero de estos cuentos hay también una reflexión quizás filosófica, pero muy desde como el cotidiano de la modernidad. A ella le tocó el cambio de siglo y ese cambio de siglo yo creo que es tan brutal como el nuestro cambio de siglo. Tal cual. Porque a finales del 19 se masifica la fotografía, aparece la electricidad, aparece un poquito después los automóviles, aparece el cine. Entonces la vida adquiere otro tiempo a partir de estos cambios, ¿no? Y además el mundo se abre cuando empezamos a poder ver imágenes de lugares que no tienen nada que ver con el que habitamos. Y deben haber sido, y además en términos filosóficos, aparece aparece el psicoanálisis, ¿cierto? Aparece Darwin. Entonces, como todo lo que creíamos del mundo, hasta mediados del siglo XIX se moviliza para entrar al XX, que además fue a partir con 2 guerras. Entonces, esa inquietud de mundo, esa incerteza es algo que está mucho en la literatura de horror de la época, y las mujeres escribían unas cosas espectaculares. Así que yo celebro muchísimo lo que está haciendo Viuda Negra. Les vamos a invitar a que vengan al programa a hablarnos de su trabajo, como hemos invitado también a otras editoriales. Y esta colección en particular está tomando especialmente a autores y autoras de esta época. Acaban de sacar Carmilla, que es una de las... Se dice que es la primera novela de vampiros. De vampiros, sí. Que existe. Me parece que también en ilustraciones de Topo Panda. Sí. Sí. De Joseph Sheridan Le Fanu. También sacaron La transformación de Mary Shelley. Mary Shelley, la misma de Frankenstein. Tal cual. Hija de la Mary Wollstonecraft. También está Todos los muertos de Edith Wharton, otra autora que amo. Los amantes del diablo de René Dunant. El papel tapiz amarillo de Charlotte Perkins, que es un cuento tan influyente. Ese cuento fue súper importante para la ciencia ficción feminista, o para el horror feminista, porque esto es más horror que ciencia ficción. No sé si conoces ese cuento. No lo he leído. De una mujer que, también muy victoriana, una mujer que
se supone que está más o menos frágil de salud mental. Entonces el marido se la lleva al campo. El marido es doctor y se la lleva al campo y le dice, no, es que tú estás malita, entonces te vamos a dejar que descanses. Claro. Y la dejan cerrada en la casa, básicamente. No literalmente encerrada, pero empieza a sentirse muy encerrada porque él va, atiende pacientes y la instala en una habitación que parece, creemos, en el libro ella lo señala, que parece que hubiera sido de bebé porque hay como barras en las ventanas. Y ella empieza a alucinar con el tapiz de las paredes. Y a medida que van pasando los días, ella empieza a reconocer una persona en el tapiz de las paredes. Bueno. El cuento es espectacular y es, claro, se lee como uno de los primeros cuentos de horror feminista y es parte también de esta colección que más recientemente acaba de sacar este libro de Edith Nesbit, En la oscuridad, que reúne 3 relatos. Y además llegó con esto. Mira lo que es esto. Sí, precioso. Mira, ahí está más cerca. Es verdad que aquí está un dije, que además muy victoriano. Ahí sí, está desenfocado. Un dije que es muy, muy victoriano para marcar los libros. Marca páginas, sí. Hermoso. Precioso. Y venía con un par de pan de muerte que ellos también venden, que con los pan de vida, que son reflexiones sobre la muerte. Así que súper lindo trabajo de Viuda Negra. Los vamos a invitar para que nos cuenten más de sus fabulosos libros. Y regalemos algunos también. Nos queda... Sigamos. Bueno, como dijimos que teníamos de todo para todos los públicos, aquí tengo una joyita de literatura infantil que es infantil hasta cierto punto, ¿ah? O sea, se ve como literatura infantil por el formato, por el color, pero este libro que se llama Al mismo tiempo en alguna parte es una pausa de las cosas que pasan al mismo tiempo. Sí. ¿Ya? Es hermoso. Entonces, es precioso. Entonces, no solo como para los niños que lo disfruten en cuanto a color, en cuanto a formato, voy a mostrar un poquito acá, sino porque, bueno, además de que es collage y esas cosas me encantan a mí, nos permite como detenernos un rato y mirar, bueno, qué cosas están pasando al mismo tiempo mientras tú respiras. ¿Qué está pasando? ¿Se está abriendo una flor? ¿Se está moviendo un pájaro? Como esta idea de la mariposa, digamos, que aletea una mariposa y en un lugar hay un huracán. Claro. Bueno, hay muchas cosas que coinciden en el mismo momento preciso y te permiten detenerte a mirar. De repente, como, ¿qué está pasando en el mundo cuando yo estoy haciendo esto? Sí, sí, y además es muy bello, es muy filosófico, está muy bien hecho, una casa de cartón, además tiene librería, está en Limache, así que saludamos a quienes nos escuchan desde allá, y en donde ustedes pueden encontrar, además de los libros que ellos y ellas producen, libros de editorial Una Casa de Cartón, que tienen narrativa, poesía, literatura infantil, pueden conocerles más, así que felicitaciones con eso. Y cerramos con una editorial clásica y tremendamente relevante, especialmente en estos tiempos. Bueno, este es un libro que publicó Editorial LOM. Ya sabemos que LOM es una editorial con mucha trayectoria, que tiene una identidad muy clara y que en el fondo nos permite encontrarnos con obras, con literatura que nos ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre el contexto en el que estamos. Esta obra es muy interesante porque habla de un profesor que es Grino Rojo, que fue muy importante para nosotros en Chile. Sí. Y de hecho, tanto así que la imagen que hay aquí, me parece que es de esa misma situación de una clase que él dio en la calle, sí, en el año 2011. Entonces, ¿qué clase de profesor es este que nos invita a reflexionar y que lleva sus reflexiones sobre el contexto histórico en el que está a la calle para que todo el mundo pueda participar de ellas? Bueno, este es un libro que está dividido en 2 partes, porque en el fondo, por un lado, habla sobre el trabajo investigativo de Grinor, y por otro habla de esta situación puntual, de la vez que dio clases en la calle. Sí, y habla... Es súper importante porque yo entrevisté a Grino Rojo por alguno de sus libros alguna vez, por Fantástico. supuesto. Quien ha estado en Juan Gómez Milla se encuentra con Grino Rojo porque es uno de los profesores más relevantes de la Facultad de Literatura y Filosofía de la Universidad de Chile. Y en la mitad del libro son, como tú decías, ensayos de otros sobre su trabajo, pero además de otros de distintos lugares del mundo, de Latinoamérica. Sí. Porque uno de los énfasis que tiene el libro es que él es, como tú decías, un profesor público que está relacionando con la gente de la calle y al mismo tiempo que tiene un pensamiento latinoamericanista que hace que gente de Cuba, de México, de Argentina también escriba sobre él. Le resuene. Sí, y ¿sabes qué me pasó a mí leyendo este libro y recordando conversaciones con Grino Rojo? Tiene que ver con que como que y los intelectuales contemporáneos, no nos queda tan claro que tengamos intelectuales contemporáneos, porque como están aquí, caminando entre nosotros, no ha pasado todavía la pátina del tiempo para decir esto fue muy importante. Grino Rojo es muy importante y este libro también es una posibilidad de sentirse más acompañados en las reflexiones respecto al lugar de la literatura, de la filosofía y sobre todo del diálogo. Así que siempre felicitaciones a LOM. A mí me parece que es una editorial tan valiente, tan porfiada. Sí, también.
que sigue además sacando libros de reflexión política, de historia, de análisis, pero también tiene estas líneas de narrativa neopolicial y otras. Así que felicitamos mucho a LOM y les recomendamos este libro por una tradición crítica latinoamericana, Diálogos en torno a Grino Rojo, que también vamos a regalar. Muy bien, así es. Tamara, muchas gracias por venir. De nada, un placer como siempre. Nos vemos en un mes más con nuevas novedades de Editoriales de Chile. Yo voy a la pausa y ya regresamos para hablar de ópera, que está este fin de semana en el ¡Ay, qué entretenido!